Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de un futuro repleto de robots inteligentes, pagos, prohibiciones y basura. Porque vamos a hablar de que es mejor iniciar sin deudas. Vamos a hablar de un año nuevo, pero en tecnología, pues la Nvidia sigue. Vamos a hablar de lo que está anunciando Nvidia y qué viene ahora para esa empresa. Le diremos a TikTok que not today, o sea, hoy no a TikTok, ya les explicaremos de qué va eso. Y vamos a hablar también de la profecía de Kessler, así que hasta al adivinar el futuro le vamos a entrar. Así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia en este momento. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bueno, pues ya escucharon ahí el menú que tenemos dispuesto para ustedes. Vamos a conocer a los comensales, que somos su servidor, Ricardo Massa, y del otro lado está mi querido amigo y experto en tecnología, el gran Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, muchas gracias por esa bienvenida de el gran... No, para nada, ya sabes que esto lo hago con muchísimo gusto aquí, charlar contigo. Bueno, además, ¿sabes? No solo eres el gran Bernardo, sino que además eres, y lo digo totalmente en serio y sabes que lo digo en serio, eres un tipo generoso, o sea, sí. Sabes muchas cosas y siempre estás dispuesto a compartirlas y sé que eso lo valora mucho la comunidad tecnófaga. Sí, no, pero sobre todas esas cosas lo hago con mucho gusto y siempre lo digo porque así es. Me divierte este espacio que tengo a la semana contigo, donde por ahí de 1 hora, a veces un poquito más, podemos platicar pretexto de las noticias, de cosas bien interesantes, y creo que aquí se arma una buena charla, que hay un grupo de gente como tú y como yo que esto les gusta, ¿no? Y precisamente hablando de ese grupo de gente que está en nuestra comunidad, por ahí Marquitos Gutiérrez, que es bien activo y bien seguido pone ahí noticias, nos estaba pasando la primicia, me parece que fue el fin de semana, que la empresa X.ai lanzó una aplicación para aquellos que tienen un iPhone. Los invito a que la descarguen. Es el modelo que se utiliza para Grok. Digamos que es el chat GPT que está embebido dentro de la plataforma de X, lo que antes era Twitter, y ahora ya tiene una aplicación para iPhone que la pueden ahí descargar. Y hay un par de noticias, ya sabes que a mí me apasionan los temas del espacio. Correcto. Estamos grabando hoy 13 de enero y se supone que la ventana para el primer lanzamiento del New Glenn es un cohete que va a ser su primer vuelo orbital para la empresa Blue Origin, esta empresa de la cual es dueño Jeff Bezos. Se supone que la ventana arranca 14 de enero a la 1 de la mañana, tiempo del este. A esa hora o tal vez un poco después, según las condiciones meteorológicas, se lanzará este cohete con una misión muy similar a lo que es, digamos, la Starship. Son 2 fases, una nave que lleva carga y un cohete propulsor. El cohete propulsor lo van a tratar de regresar para reutilizarlo en una barcaza en el mar, similar a lo que hemos visto con SpaceX, y el otro cohete pues va a tratar de ponerse en órbita por primera vez para la empresa Blue Origin, un hito bien importante, ¿no? Y se supone que el miércoles 15 también de enero de esta misma semana está programada la 7ª prueba de la Starship. Esa que estaba programada para el viernes, me parece que también por condiciones meteorológicas se ha movido para el miércoles. Entonces, pues la invitación a nuestros amigos, a los que les gusta el espacio, pues estar ahí pendientes de estos 2 lanzamientos de estas 2 empresas que son muy, muy importantes en todo lo que está sucediendo y va a suceder hacia el futuro con todo lo que es el espacio, ¿no? De acuerdo, pues bueno, y ya que estás en los avisos parroquiales, mi querido Bernie, pues vamos a decir que Bernie se refería a esta comunidad que tenemos, que ahí está en Telegram. Si ustedes no se han unido al grupo de tecnófagos en Telegram, pues deben de hacerlo ahora. Descarguen la aplicación de Telegram si es que no la tienen ya y busquen Tecnófagos. Ahí estamos Bernie y su servidor, está Dianita Álvarez, está el señor Terrés, todo el equipo que nos ayuda a hacer Tecnófagos está ahí metido también, y una comunidad, insisto, muy grande. Por ahí anda el señor Rubén Pasos, que mandó un amistoso saludo y le damos uno de vuelta. Es un gran fan de Tecnófagos. Según él, desde que teníamos solo 500 seguidores en Telegram, que ya tiene un rato de eso,
Y bueno, pues un saludo a él y a todos los que nos hacen favor de acompañarnos y sugerirnos temas. Ustedes son los que van delineando este podcast. Pueden hacerlo también si quieren a tecnófagos@kio.tech. Pero bueno, la verdad es que tenemos mucha más comunicación con el grupo de Telegram. También nos pueden rankear en Spotify y pueden activar las notificaciones para que les avisen cada vez que hay un nuevo episodio disponible. Y Bernie, pues obviamente el gran elefante en el cuarto es que, porque también nos pueden ver en YouTube, si es que eligen hacerlo, aquí andamos. Entonces, el gran elefante en el cuarto es que notarán los que nos estén viendo que tanto Bernie como yo parece que estamos ahora en una cabina de Star Wars, porque hay aquí como una especie de sable de luz resplandeciente, tanto en la cabina de Bernie como en la de su servidor. Y no es un sable de luz de los Sith, es un micrófono HyperX de HP, hecho específicamente para podcasts. Este es el Quadcast 2, que nuestros amigos de HP nos hicieron favor de enviarnos para que lo reseñáramos, lo probáramos, lo usáramos aquí en Tecnófagos. Y la verdad es que, Bernie, pues digo, ahorita me cuentas cómo ha sido tu experiencia y le cuentas a la gente. Yo tuve una experiencia súper grata, es súper plug and play, muy intuitivo, no tuve que hacer más que conectarlo. Luego se habló con GarageBand, que es en donde yo grabo aquí mi voz, y pues literalmente lo reconoció. Luego me dijo, ¿quieres utilizar el nuevo HyperX Quadcast 2 como fuente de audio? Le dije que sí y no tuve que hacer absolutamente nada más. Así que bastante positiva la experiencia. Ahí ya nos dirán ustedes cómo nos escuchan, si notan alguna diferencia a partir de que el señor Terrés haga su magia en la postproducción de este episodio. Pero la verdad es que pues muy agradecido con este regalo. Cuéntame cómo te fue a ti. Sí, pues muy similar, ¿eh? La verdad que es un producto muy padre. Esta lucecita roja que pueden ver aquí, que si le pones mute, como pudieron ver, se apaga. Así es. Simplemente con el tacto, para cuando quieres que no se escuche nada de audio, le pones mute y ya no te van a escuchar. Como bien dijiste, simplemente lo conectas a la computadora, esta lo reconoce, tiene una interfaz USB-C, que parece que ahora ya es el estándar universal para muchos dispositivos, y por supuesto tiene su entrada para los audífonos. Tú y yo usamos siempre audífonos cuando estamos grabando, entonces es importante porque la salida sale del propio micrófono. Tiene sus controles táctiles para graduar pues qué cantidad de sonido quieres que capte el micrófono. Si se está viciando el sonido, pues le puedes bajar un poquito, le puedes ajustar. Y lo mismo el volumen de tus audífonos. Desde el micrófono lo controlas, ¿no? Cómo quieres escuchar tu propia voz y cómo escuchas a la otra persona con la que estás charlando. Y la verdad funciona súper bien. Por ahí en la pandemia me había comprado un micrófono chino que nunca lo pude echar a andar. Y una de las gracias que tenía era que tenía un soporte como estación de radio. Y entonces me quedé frustrado porque nunca lo pude echar a andar ese micrófono. Y fíjate que este micrófono viene con su base, similar al que utilizábamos tú y yo antes, y lo probé para ver si lo podía poner en este brazo para que quede en la parte superior. Y pues bueno, ahora me siento como en una cabina de radio. Sí, como si te fuera ves muy un profesional. Entonces, pero bueno, la prueba de fuego será nuestros amigos de Tecnófagos que nos digan cómo nos escuchan ahora con el micrófono. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que más puedo decir es que la base es súper compacta. Entonces, a diferencia del micrófono que usaba antes, ya no, o sea, lo pude subir aquí, como podrán ver los que, insisto, estén viendo en YouTube, o bueno, en Spotify también. Podrán ver que pues es muy visible. Lo tengo aquí trepado encima de mi computadora y cabe perfectamente digamos, al lado del puntero, del teclado táctil del puntero. Entonces fácilmente lo puedes recargar ahí. Entonces está bastante práctico. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de HP con este micrófono. Y como dices, pues ya nos dirán ustedes qué opinan, si sonamos más convincentes, más varoniles, más... Ustedes díganos qué opinan de esto. Y bueno, pues dicho lo dicho, y en estos avisos parroquiales, pues entonces vamos a platicar de la primera nota y comentario que tenemos el día de hoy, mi querido Bernie. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Que tiene que ver con las deudas, en particular con, bueno, ya sabes que en enero pues siempre se habla de la cuesta de enero. Pues unos que están iniciando con esa cuesta de enero a full es Apple, que va a tener que pagar $95 millones, que la verdad es que es quitarle un pelo a un gato, pero
para zanjar una demanda por espionaje de Siri. Muy interesante este tema. Estas supuestas grabaciones que ocurrieron incluso cuando las personas no estaban buscando activar al asistente virtual, que ya sabemos que se activa diciendo oye Siri. Ahorita seguramente ya aprendí alguna cosa. Pero el punto es que sin decir esa frase mágica, el asistente virtual se activaba de todas formas. Entonces, el acuerdo propuesto presentado en un tribunal federal de Oakland, California, pues pone fin a una demanda de 5 años de antigüedad sobre las acusaciones de que Apple activó a Siri para grabar conversaciones a través de los iPhone y otros dispositivos durante más de una década. Algunas de las conversaciones grabadas fueron luego compartidas con anunciantes en un intento de vender sus productos a consumidores más propensos a estar interesados en los bienes y servicios. Las alegaciones sobre un Siri entrometido contradecían el compromiso de larga duración de Apple de proteger la privacidad de sus clientes. Sí. Apple no está reconociendo ningún acto indebido. Esto es importante. Aún debe de ser probado por el juez federal de distrito, Jeffrey White. Entonces, si el acuerdo es aprobado, decenas de millones de consumidores que tenían iPhones y otros dispositivos de Apple desde 17 de septiembre de 2014 hasta finales del año pasado pueden presentar reclamaciones. Te van a tocar de $20 por dispositivo, pero bueno, el pago podría reducirse o aumentarse. Bueno, pues la cosa es que este acuerdo representa una fracción de los 705 mil millones de dólares en ganancias que Apple ha obtenido desde septiembre de 2014. Entonces es una burla, la verdad. Y creo que lo más importante de este castigo, Bernie, en caso de que se implementara, pues sería en el tema reputacional, ¿no? Porque Apple ha gastado mucho dinero en hacer campañas diciendo que a ellos les preocupa mucho la privacidad y que tú puedes optar por no entregar tus datos, y que les den este revés, pues sí que iría en contra, más en un tema de relaciones públicas y de imagen, que lo que representa en términos económicos, ¿no? Sí, absolutamente. Y fíjate que la nota se presta para retomar un tema que tú y yo ya habíamos mencionado aquí en Tecnófagos hace bastante tiempo, donde me acuerdo que yo comentaba, y fíjate bien a colación con este micrófono, que cuando nosotros le ponemos bloquear el audio o cerrar la cámara, sí, la gran mayoría de las veces lo hacemos en una aplicación de software. Por ejemplo, las aplicaciones de las videollamadas como Google Meet, Zoom, Teams de Microsoft, etcétera. Correcto. Todas ellas tienen una opción en el software donde yo le puedo decir, apaga mi micrófono, ¿no? Que en inglés se llama mute, o cierra mi cámara. Y entonces ya la gente que está en esa conferencia, porque eso lo controla ese software, pues ya ni me escucha ni me ve. Pero el dispositivo físicamente, pues sigue captando la información. Y cualquier persona que nos está escuchando puede hacer una prueba muy sencilla con cualquier aplicación que utilice el audio del micrófono, ¿no? De estas, principalmente de las videollamadas, ¿no? Ponle mute a tu micrófono y empieza a hablar, y es muy probable que esa aplicación te diga, oye, parece que estás hablando y tienes el micrófono cerrado, ¿no? Entonces, la prueba es... Exacto. Oye, ¿cómo supo? Pues si estuviera totalmente el audio cerrado, pues ¿cómo sabe que estoy hablando? Bueno, porque el micrófono y la aplicación todo el tiempo siguen escuchando, pero lo que hacen es que no le mandan el audio ni la imagen, en el caso de una cámara, porque lo está controlando el software. Entonces, estas empresas, con todo su software, pues es altamente probable que sí están escuchando y sí están viendo con las cámaras, ¿no? Eso es una realidad. Y entonces, no importa si te llamas Apple, Meta, Google, ByteDance con TikTok o la que tú me digas, pues pienso yo que la tentación es muy grande de decir, oye, ya sea por mejorar la experiencia del usuario o por fines estadísticos o por lo que tú gustes y mandes, que tengas esa información y le estés corriendo algún tipo de análisis. Lamentablemente, como a veces sucede, pues esta información se filtra, puede ser no intencionado, puede ser que una de estas compañías, a lo mejor alguien lo tenía para otro propósito y de repente cayó en manos de algún otro departamento y acabaron usándolo para fines de lucro o de publicidad y acabas por ahí, ¿no? Entonces, la reflexión con la que yo me quedo, y eso también una invitación a toda la gente que nos está escuchando, es revisen en sus computadoras y principalmente en sus dispositivos móviles, ya sea que tengas Windows, una Mac, un iPhone o un Android. Por lo general en la configuración se llama privacidad y seguridad, ¿no? Ese es básicamente el nombre que todos manejan. Si te metes ahí, vas a ver una serie de, digamos, dispositivos que tiene
tu device, para no ser redundante con el nombre dispositivo, donde se refiere al GPS, a la localización, se refiere Correcto. a la cámara, al micrófono, a las fotografías que tienes guardadas, a tus contactos, tu correo, tu calendario, etcétera. La lista es muy larga. Y si tocas alguno de estos, por ejemplo, el micrófono, vamos a poner ese ejemplo, cuando tú tocas la opción de micrófono dentro de privacidad y seguridad, vas a ver la lista de aplicaciones que tienen permisos para interactuar con el micrófono. Un ejemplo pues muy evidente es si tienes una aplicación de videollamadas, pues obvio necesitas abrir el micrófono y darle permiso a la aplicación porque si no nadie te va a escuchar. Si tienes GarageBand y estás grabando algo con tu voz, como en este caso tú y yo, pues también tienes que hacer lo mismo. Pero muchas veces tienes aplicaciones que tienen este permiso y no lo deberían de tener. Por ejemplo, si tienes TikTok, WhatsApp, Instagram, a menos de que le dictes a la aplicación o grabes mensajes de voz, estos memo voice, pues no debería tener este permiso porque pues quién sabe qué esté haciendo esa compañía o pueda hacer esa compañía. O vamos a suponer que no pretende hacer nada, pero un día tiene un incidente de ciberseguridad y le roban los datos y ahí se te fueron tus datos, ¿no? Entonces, como medida general, lo que yo recomiendo es si tu aplicación no lo necesita o tú no lo utilizas con frecuencia, pues mejor apágale, ¿no? Unas que sí utilizas con frecuencia, por ejemplo, Waze, la gente que conducimos en el tráfico, pues sí. Es una locura estarle prendiendo y apagando todos los días. Esa por lo general la vas a dejar prendida al GPS para que siempre te ubique, ¿no? Totalmente. Tu cámara de tu celular, pues por lo general también siempre tiene permisos de micrófono y de la cámara, pues porque evidentemente tomas fotos y cuando grabas video, pues quieres que también tengan sonido, ¿no? Entonces, denle una revisada a estos settings y con eso pueden reducir un poco el riesgo de que tengan ahí algún problema, ¿no? Totalmente. Me hiciste pensar que, digo, las marcas y los gobiernos y Apple, los dueños de las grandes plataformas, se la viven jurando que no captan los datos y que no los usan, pero tienes toda la razón. Puede haber filtraciones, puede haber malos usos, puede haber un breach de seguridad de los que escuchamos que ocurre todo el tiempo. A mí, o sea, ahora sí, que como hubiera dicho en su momento Broso, yo lo vi, nadie me lo contó, me han ofrecido plataformas que hacen uso de lo que llaman social listening en hogares. O sea, por supuesto que existe. Y empresas establecidas que te dicen, a ver, yo no escucho, y esto es un ejemplo real, que a mí me tocó vivir, una empresa que ofrece servicios, sobre todo para la gente que está en marketing, que ofrece servicios de monitoreo de medios que te dicen, a ver, yo lo que hago es escucho un hogar y yo no filtro, o sea, hacen mucho énfasis en que filtran todos los audios de la gente platicando, no te dan acceso a los sonidos de la gente hablando dentro de la casa, más que lo que tú tienes acceso, tú no puedes escuchar nada, solamente tienes acceso a los sellos de audio de los comerciales y ejecuciones publicitarias que se escucharon durante ese día en la casa. Le hace lo que sonó en la televisión o en la radio y etcétera. Y entonces con los diferentes sellos de audio que tienen este tipo de programas, pues puedes saber, bueno, esta casa escuchó o estaba escuchando esta estación de radio o este programa de televisión o estaba en lo que sea que emita sonido. Pero justo cuando lo escuché y cuando me platicaron este pitch, se me hizo terriblemente invasivo porque pues, o sea, este hogar lo están monitoreando como en hogar ruso durante la época de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, y fíjate, así como lo platicas, perdón que te interrumpa. No, por favor. Técnicamente es muy difícil, o digo, no es imposible, pero es más complejo que ese filtrado se haga en el dispositivo en el hogar, ¿no? Requerirías más memoria y más poder de cómputo para solamente tomar esas etiquetas de los anuncios y desechar todo lo demás. Lo más probable, lo más práctico es te llevas el audio completito. Exacto. De la conversación de la familia, de lo que no deberías de estar escuchando, y luego hay un servidor que va a desechar supuestamente todo y se va a quedar nomás con las etiquetas. Y vuelvo a lo mismo. A lo mejor esta empresa no tiene la intención de usarlo y te dice, mira, yo en cuanto lo recibo y lo filtro, lo borro y bla, bla. Pero en ese inter, tienen algún incidente de ciberseguridad o algún empleado inconforme o lo que tú gustes y mandes, y sí existe el riesgo de que haya un problema, ¿no? Entonces, yo también, como tú lo mencionas, me parece que al final del día
no deberían de estar escuchando las conversaciones, o al menos no sin que la gente lo sepa, ¿no? Te deberían de notificar que Claro. el dispositivo está escuchando todo el tiempo todo lo que dices, ¿no? Es como una cámara de seguridad, ¿no? Digo, a lo mejor parece bastante obvio el ejemplo, pero pues estas que están en la calle o en las oficinas, pues es evidente que todas las veces que pasas enfrente de la cámara, claro que te están grabando y claro que apareces ahí en la cámara, ¿no? Entonces, pero eso ya lo sabes, ¿no? Ahora, de ahí a que en tu casa, Google o el de Amazon, para no decir los nombres, Sí, sí. o tu cámara de seguridad o tu timbre, o peor, tu teléfono, tu televisión, tu computadora, pues sí me parece bastante invasivo, ¿no? Totalmente. No pude evitar recordar aquel meme de Mark Zuckerberg platicando ahí con un niño, que el niño le está diciendo, Sí. dice mi papá que escuchas nuestras conversaciones, y Mark le dice, hey, él no es tu papá. Yo sé que él no es tu papá. Bueno, vamos con lo que sigue, Bernie, porque está ocurriendo, ocurrió ya el CES de Las Vegas y hay mucho que comentar, sobre todo de Nvidia, así que vamos con lo que viene. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, pues como quedó dicho, ocurrió ya una edición más del CES de Las Vegas. Sí. Y pues tomó el escenario central con mucho protagonismo, como se esperaba, y con muchos anuncios, y vaya que dio mucho de qué hablar el señor Jensen Huang, hablando de los nuevos chips de Nvidia y de muchísimo más, Bernie. La verdad es que su presentación abarcó todos los aspectos de la vida moderna. A mí me impresionó mucho justo la visión de Huang respecto a cómo el AI está afectando todos y va a seguir afectando sin duda, modificando y mejorando, esperamos, los aspectos de la vida moderna, el AI, porque pues de verdad que tocó todo, ¿no? Tocó desde los coches, el lugar de trabajo, obviamente hablaron de chips, hablaron el consumo, hablaron de energía, hablaron de telecomunicaciones, o sea, presentó básicamente todo, hasta supercomputadoras de escritorio, lo cual me pareció extraordinario. Hablaron de un sistema operativo hecho totalmente en AI, hizo un símil ahí con Windows 95. Sí. En fin, o sea, entonces, a ver, hablemos pues de los chips de Nvidia en esta feria tecnológica. Ante 14,000 asistentes, delineó uno de los nuevos objetivos de la empresa, que es hacer que la inteligencia artificial mejore a robots y coches. Puntualmente, Nvidia hará llegar a la inteligencia artificial al mundo de los videojuegos. Anunció procesadores gráficos GeForce actualizados para PC para juegos. Las GPU se quedaron con el mismo diseño Blackwell que Nvidia usa en sus aceleradores de inteligencia artificial. Los nuevos chips brindan gráficos hiperrealistas y de verdad que sí, y la capacidad de rendering que tienen, y ya explicó él muy bien además cómo funciona esa capacidad de rendering, y es espectacular, que consiguen reproducir casi a la perfección desde pequeños detalles en objetos y textiles a caras de seres humanos. Estos son los RTX 50, van a salir a la venta entre enero y febrero. Nvidia afirmó que las computadoras portátiles que utilicen estos chips también tendrán una mayor duración a la batería, además de como decíamos, la IA a los robots y vehículos en un nuevo nivel. Quisiera aquí que nos detuviéramos un segundo, Bernie, para platicar sobre Cosmos. Esta, pues medio, a ver, yo lo entiendo un poco como un modelo, como una interfaz de inteligencia artificial que genera videos realistas que pueden usarse para entrenar robots. ¿Qué es Cosmos? ¿Cómo lo definirías? Porque hablan de democratizar la inteligencia artificial física, poner la robótica general al alcance de los desarrolladores. Suena medio hasta utópico, pero ¿cómo debemos de entender este modelo de Cosmos? Sí, mira, es una propuesta yo creo que muy interesante y hasta cierto punto agresiva por parte de Nvidia en el sentido de estar a la vanguardia y de empujar la industria para que se desarrolle más rápido aún. Y resulta, uno de los ejemplos que enseñó era un almacén, ¿no? Entonces, sí. Evidentemente una de las maneras de entrenar los modelos es que tú puedes grabar con video convencional y puedes grabar ahí varias horas o varios días. Y vas a observar en video pues cómo se mueven los montacargas, las personas, cómo la mercancía se coloca, se recupera, todo el movimiento de un almacén las 24 horas del día, ¿no? Pero sí, eso está limitado pues a la ventana de tiempo en lo que tú grabes y en lo que suceda ahí, ¿no? Es como, déjame hacer un ejemplo muy burdo, es como si te vas a la playa 2 días y te digo que me describas cómo es la playa, pues si te tocó soleado con el cielo azul, pues me la vas a describir muy bien, pero si la de malas te tocó lloviendo, pues me vas a describir que la playa es un lugar con viento, llueve y no se ve el sol, etcétera, ¿no? Entonces, el problema en los negocios
es que cubrir la enorme variedad de casos de uso, de excepciones y de diversas situaciones que pudieran pasar, pues es altamente complejo. Y pretender ingestar esa información o esos casos de uso a través de estar grabando video, pues se vuelve un tanto cuanto complejo, ¿no? Otra analogía que también la mostró como un ejemplo es entrenar en la conducción autónoma a vehículos, ¿no? A automóviles que están en las calles. Pues lo mismo, ¿no? Tú puedes tomar una marca de coches y le pones unas cámaras o le pones diferentes sensores con telemetría y estás midiendo pues el coche a qué velocidad arranca, cuántas veces se detiene, dónde da vuelta, etcétera, ¿no? Pero todo eso depende pues de las circunstancias de una conducción particular. En cambio, esta plataforma lo que pretende hacer es una simulación, ¿no? Sí. Evidentemente el resultado final es un video para que lo puedas ver y se pueda explicar, pero en realidad lo que tiene por dentro es una simulación. ¿Y qué hace? Simula cualquier cantidad de eventos que casi inimaginables, ¿no? Volviendo al ejemplo de los coches, lo que veíamos en video es, oye, pues te pongo una calle donde están reparando el lado derecho y hay toda una serie de conos anaranjados y luego esos conos los pongo a la mitad de la calle y reducen el carril a menos de lo que es un carril, o te cierro del lado izquierdo, o ahora te cierro de los dos lados, o ahora se me atraviesa gente, se me atraviesa un perro, se me atraviesa un coche, puede aparecer un montículo de tierra en medio del camino, piedras, hasta cosas absurdas, ¿no? A lo mejor aparece por ahí un refrigerador a media calle, o lo que a ti se te ocurra, pues aquí el límite es la imaginación. Correcto. Y entonces el modelo se entrena con todas esas cosas, ¿no? Digo, mi ejemplo es muy extremo, el de que te encuentres un refrigerador en la calle, pero podría ser. Entonces, imagínate un coche autónomo, el algoritmo del automóvil, si ha visto alguna vez un refrigerador y sabe que es un obstáculo y fue entrenado para frenarse, pues el día que se encuentre un refrigerador, una lavadora o algo que se le cayó al señor del fierro viejo, pues lo va a identificar y se va a frenar, ¿no? Y así con estos dos ejemplos que puse, esta plataforma lo que pretende es que la adopte la industria, principalmente las empresas, no importa a qué te dediques, y cada quien empiece a generar sus contenidos, ya sea con información real, información ingestada por personas, o a través de una simulación que es la propia plataforma lo que genera, ¿no? La está ofreciendo en código abierto, eso es bien importante, para que todo mundo la pueda utilizar. Entonces, pues si yo soy una empresa que tengo un almacén y quiero automatizar mis operaciones, y me encuentro ahí en esa plataforma que ya hay 100 empresas de almacenes que se dedican más o menos a lo mismo que yo, tienen montacargas similares, movimientos parecidos, etcétera, pues no tengo que entrenar todo desde cero, ¿no? La idea es que yo vaya y tome esos algoritmos, ya traen un conocimiento y pues simplemente yo los afino, ¿no? Un poco como lo que estamos viendo con los LLMs, donde fueron entrenados pues con una gran cantidad de información que ya existía en el Internet. Tiene sus ventajas y desventajas, tienen mucho conocimiento, pero también tienen muchos sesgos y hay que irlos afinando, ¿no? Aquí seguramente va a aparecer, va a suceder algo similar. Y encima de Cosmos, también presentó una cosa que se llama Nemo o Nimo en inglés, y son estos modelos donde tú ya puedes poner funciones específicas, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo toda esta información de una simulación, tengo estos modelos entrenados y yo puedo decir, oye, quiero un agente que se dedique a revisar contratos. Quiero un agente que se dedique a recibir facturas de proveedores. Otro agente para pagar los impuestos. Otro agente para atender a los clientes. Y así, como si fueran empleados en una compañía, tienen un entrenamiento, tienen unas funciones particulares. Y incluso Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, hizo el comentario de que en el futuro la gente que trabaja en los departamentos de sistemas, en lo que le llaman IT en inglés, van a hacer una mezcla entre tecnología y recursos humanos, ¿no? Porque eso es muy interesante. Así como recursos humanos, pues busca personas con un perfil, hace todo el proceso de enrolamiento, reclutamiento, etcétera, y luego los pone en un puesto y los va evaluando, pues los agentes son algo muy similar, ¿no? Habrá que buscar qué agentes hay en el mercado, qué funcionalidades tienen, revisar que es el equivalente a entrevistarlos y después meterlos a la compañía para que hagan esa chamba y estar supervisando que la estén haciendo correctamente, ¿no? Es bien interesante eso y claro, sí, justo esa, cuando hablamos de la irrupción de la inteligencia artificial y un tema que hemos
tratado hasta el cansancio, tú, yo y todos los que hablamos de AI, es si se van a desplazar los empleos y todo este tema de si van a desaparecer los empleos humanos. Pues una de las metamorfosis más interesantes que vamos a ver en las industrias es justamente esto que muy bien señala Jensen Huang. Quien también, por cierto, ya lo mencionaba yo de pasadita, pero quisiera que ahondáramos un segundo en eso también, Bernie, es este superordenador personal de inteligencia artificial. Cuesta $3,000, que la verdad, o sea, digo, obviamente es mucho dinero, pero tampoco es una fortuna, y sobre todo pensando que estamos hablando de una supercomputadora. Antes era impensable, ¿no? Tener una supercomputadora de escritorio. Este dispositivo llamado Digits, que está impulsado por su nuevo superchip GB10 Grace Blackwell. También dentro de la línea Blackwell. ¿Qué implica? O sea, ¿qué significa que yo...? Porque además son stackeables, ¿no? O sea, puedes poner uno encima de otro y puentearlos. Entonces, ¿qué significa que yo pueda tener ahora una supercomputadora conectada a mi humilde laptop? Sí, fíjate, dame un minuto antes de responder a eso. Y otra de las cosas que mencionó Jensen Huang en su presentación, cerca de 90 minutos, muy interesante. Y aparte, como dijiste en la introducción, yo creo que se llevó el show de Las Vegas él solito. Traía un montón de anuncios y es una persona muy, muy preparada. Te da una retalía de detalles y de información de todo lo que está haciendo, y también te da una perspectiva de lo que él piensa que va a suceder hacia el futuro y hacia dónde se está moviendo Nvidia. Imposible no acordarse de Steve Jobs, ¿no? Cuando lo ves presentar en el escenario. Sí. Un estilo muy distinto, pero alguien que domina el escenario, domina los productos. Siento yo que es mucho más técnico. Steve Jobs le hablaba tal vez a una audiencia mucho más general. Correcto. Y Jensen Huang de repente, bueno, no de repente, sí usa muchísimos tecnicismos. Es difícil seguirlo para alguien que no es tan técnico o no le gusta. Sí. Pero a lo que iba, que mencionó por ahí en una parte de su presentación, es que él habla de que la economía y la sociedad del mundo se va a tokenizar, ¿no? Uh-huh. Entonces él decía, pues las personas que ya llevamos algunos meses o años utilizando el famoso ChatGPT o similares, pues ya sabemos que toda la información que yo ingesto en un prompt, la pregunta o la tarea que le pido, al final del día se tiene que traducir en tokens, porque esa es la unidad de medida con la que me cobran o con la que consumo el modelo, ¿no? El modelo busca la mejor respuesta, la genera, y ya sea que me entregue texto o una imagen, un video, un código de computación, un audio, el tamaño de esa salida también se mide en tokens. Entonces él decía, muy pronto estos agentes que vamos a empezar a incorporar en nuestra vida, en nuestras oficinas, van a hacer tareas que van a estar utilizando todo el tiempo estos tokens, ¿no? Sí. Cuando hablemos de ya dispositivos físicos, como los robots, por ejemplo, ahí en el CES, bien interesante, a ver si les ponemos a los amigos la liga de la maquinita esta china que prepara cafés, como un barista. Sí. En realidad no es otra cosa más que un brazo, esos brazos robóticos que hemos visto desde hace décadas, y lo adaptaron para que con una máquina convencional de expreso, que ya sabes, estas máquinas te sacan el líquido del expreso, que lo puedes usar para un americano o para un latte al mezclarlo con leche. Lo interesante es que toma la jarrita de la leche, el brazo, y le sabe sacar la espuma y te hace figuritas y te prepara tu café, ¿no? Y es simplemente un brazo robótico, ¿no? Y cuando hablemos ya de los humanoides, que tienen piernas, manos, que se mueven, y que los puedes meter a la industria por lo que ya explicamos tú y yo en varios episodios anteriores, pues todas estas máquinas físicas van a utilizar tokens, ¿no? Y nuestros contratos y todo lo que hagamos alrededor de la tecnología, por ejemplo, si hablamos de blockchain para transaccionar con cosas de inteligencia artificial generativa, etcétera, pues seguramente todos esos tokens van a ser muy relevantes como medida de cambio, ¿vale? Correcto. Entonces, no es descabellado, como ya ha sucedido en otras épocas en la tecnología, que las personas adquieran sus propias máquinas, sus propios dispositivos, ¿no? El ejemplo tal vez más representativo fue cuando se adoptó la PC sí. En los años 60 y 70. Mucha gente de la industria pensaba que las computadoras solo eran para grandes usos, para las empresas, y que a las personas no les iba a interesar tener una PC en su casa, lo cual se probó que estaban equivocados, ¿no? Y luego te mueves unas décadas para adelante y los dispositivos móviles, los smartphones, pues son la locura, ¿no? Hoy alguien que vive en una ciudad que está conectado a internet
no concebiría su vida si le quitas el celular, ¿no? Es prácticamente imposible. Entonces, para todo ello se van a necesitar procesar estos tokens. Y por ello la importancia de tener computadoras para tú hacer un procesamiento local de ciertas cosas. Por ahí Apple, me parece que también con una gran visión y de manera muy acertada, cambió su línea de Mac Minis. Quien conozcan estos computadores son estos cuadritos pequeñitos, con los nuevos procesadores muy potentes, con el M4, el último es el M4 Pro, y gente que está trabajando con inteligencia artificial para aplicaciones locales empezó a hacer estos stacks que mencionaste, ¿no? Las apilas, y uno de los problemas cuando trabajas con estos modelos tan grandes es que tienes que tener la información en memoria para poder buscar la mejor respuesta. Y a veces no te cabe en la memoria de una sola computadora. Tienes que tener varias y que la computadora se comparta, ¿no? Por eso se hacen los stacks. Entonces, NVIDIA viene a ofrecer una computadora, déjame decirte que es un símil a la Mac Mini. Físicamente se parece, es más o menos de las mismas dimensiones. Sí. De hecho, remite bastante, sí. Pero tiene una capacidad mucho más avanzada, ¿no? Déjame dar algunos datos. Prometo no ser tan técnico, pero me parece que con esto la gente se puede dar una muy buena idea. Sí. El número de transistores que tiene integrado un procesador Apple M4 Pro, el más potente que tiene ahorita la compañía, es de 28 mil millones de transistores. El que está proponiendo NVIDIA es un GB10 Grace Blackwell y ese tiene 92 mil millones de transistores. Más del... A ver, otra vez, el M4 de Apple tiene 28 mil millones. 28 mil millones. Y el de NVIDIA tiene 92 mil millones. O sea, más del triple. Sí. El de NVIDIA, ¿no? El de NVIDIA es uno de 5 nanómetros, el de Apple es de 3 nanómetros. La memoria, el que presentó NVIDIA es de 128 gigas de memoria, es una cantidad bastante grande. Ya sabes, Apple ofrece desde 8 gigas, 16, 32, y lo más que le puedes meter a una Mac Mini son 64, así que el de NVIDIA tiene el doble de memoria, ¿no? El almacenamiento, pues digo, el almacenamiento no es una limitante porque siempre lo puedes expandir. El de NVIDIA lo presentaron en 4 teras, los de Apple puedes comprar desde 1, 2, 4 y hasta 8 teras en estos discos de estado sólidos, ¿no? El número de transacciones que se miden en flops son miles o millones de operaciones de punto flotante, es decir, operaciones que se tienen con decimales. Por ahí mencionó Jensen Huang, por eso le puso el dote de supercomputadora, porque ya está al nivel de las supercomputadoras del mundo el número de teraflops que puede procesar esta máquina, ¿no? Y lo más sorprendente que yo destacaría es el precio, ¿no? Una computadora Mac Mini, la más grande, con la mayor cantidad de memoria, el mayor disco, el mejor procesador, cuesta más o menos unos $4,700, ¿no? La configuración más grande de Apple de una Mac Mini M4 Pro. La de NVIDIA, que todavía no está disponible, dijo que va a estar por ahí de mayo de este año, él la está ofreciendo en $3,000, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia porque en este espacio hay muchos fabricantes de computadoras, de chips, de todos los componentes, almacenamiento, memoria, etcétera. Y entonces, pues va a generar una competencia para que se ofrezcan productos pues con mayor poder, que bajen los precios, y los consumidores como tú y como yo y la gente que nos está escuchando, pues hacia adelante vamos a tener mucho más opciones para trabajar con ellas, ¿no? Totalmente. Pues ese fue en esencia como los avisos más interesantes. Por ahí también mencionaron que están haciendo una alianza. Bueno, pusieron en los logos de todas las armadoras de autos del mundo. Básicamente tienen alianzas con todas, pero en particular con Toyota, ¿no? Van a hacer la asistencia avanzada al conductor en varios modelos y pues justo van a lanzar ahí algo muy particular con Toyota, ¿no? Sí, y si me permites, lo voy a tratar de hacer lo más rápido. Hubo otro anuncio que me parece muy relevante. Este no es para el consumo, a nivel individual, es muy importante para las empresas. Presentó un nuevo sistema que se llama MB Link System GB200 Link 72. Disculpen, así se llama, es un nombre muy técnico y muy largo, pero lo relevante es que es un gabinete. Hagan de cuenta que es como un archivero de estos que están en los centros de datos, se le llaman racks, esos verticales donde se colocan todos los servidores. Es más o menos del mismo tamaño. Para quien no haya estado en un centro de datos, imagínense un refrigerador alto, ¿no? Es más o menos de ese tamaño. Pesa 1,5 toneladas, tiene 600,000 partes.
consume 120 kilowatts. Normalmente un rack en un centro de datos, cuando estuvo por aquí nuestro amigo Miguel Ramos de Data Center Kio, nos decía que más o menos un rack consume entre 3 y 5 kilowatts. Este consume 120 kilowatts para que te des una idea de la demanda energética. Tiene 3.2 kilómetros de cable de cobre. Tiene más o menos unos 5,000 cables y tiene la cantidad, fíjate, 2,592 CPUs. 2,592 CPUs. Y el componente de NVIDIA, que ese es el core de este asunto, tiene 72 GPUs de esta nueva generación que se llaman Blackwell. Todos esos GPUs juntos son 130 trillones de transistores embebidos y lo más importante es la capacidad de procesamiento. Este refrigerador, déjame decirlo de esta manera, esta computadora, este rack, puede procesar 1.4 exaflops. Esto es un 1 seguido de 18 ceros. Yo sé que estas cosas son tremendamente técnicas, pero pues bueno, hoy en día vivimos en un mundo tecnificado y quien compra un teléfono, pues lamentablemente tiene que lidiar con lo que significan los megas y los gigas y lo mismo con tu conexión a internet, ¿no? Entonces, nada más como un repaso de cultura general, la palabra kilo, kilowatts en la electricidad, o kilobytes en una unidad de almacenamiento, se refiere a 1000, ¿no? Un 1 y 3 ceros. Los megas, estamos hablando de millones, un 1 con 6 ceros. Los gigas, cuando dices, oye, me acabo de comprar una computadora que tiene un disco duro de 500 gigas, pues es un 1 seguido de 9 ceros. Cuando ya te compras un disco duro de 1 tera, pues es un 1 seguido de 12 ceros, perdón. Después siguen los petas, ¿no? Los petabytes o los petawatts. Ahí es un 1 seguido de 3, 6, 9, 12, 15 ceros. Sí. Y hexa, que es la siguiente unidad de medida, son 18 ceros. 18 ceros, ajá. Entonces imagínate, esta computadora puede procesar operaciones aritméticas con puntos decimales, este número enorme de 18 ceros cada segundo, ¿no? Entonces, incluso decía por ahí Jensen Huang que la transmisión de datos que tiene este rack es un ancho de banda más grande que lo que hoy se consume de datos en todo el mundo en Internet, ¿no? O sea, es una capacidad bestial lo que tiene esta máquina. Y la gente que nos escucha se preguntará, oye, ¿y para qué sirve una máquina de este tamaño? Pues para todo lo que viene, ¿no? Estamos hablando de muchísimo video, muchísimas imágenes, muchísimos datos con todas las simulaciones y toda esta información que va a fluir por todas las empresas, por todo el Internet, por toda la sociedad, con la cual se van a hacer cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos. Y si alguien nos develara algo del futuro cercano, seguramente pensaríamos que es magia o es un extraterrestre por lo que nos depara el futuro, ¿no? La verdad, lo digo sin exageración, después de escuchar a este señor que pues digo, no son palabrerías. NVIDIA es la segunda, tercera compañía más valiosa del mundo. Y yo sigo firme en lo que dije hace algunos episodios aquí contigo. Creo que en algún momento en el tiempo se va a convertir en la compañía más valiosa del mundo. No sé quién aparezca por ahí o le haga sombra, pero sin lugar a duda estará en los primeros lugares. Sin duda que así será. Y pues aquí vamos a estar muy pendientes de eso. Y como ya hemos recordado varias ocasiones, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así que vamos a seguir esperando esa magia. Vamos con lo que sigue, que tiene que ver con al pobre de TikTok, que le están cerrando las puertas por todos lados. Siempre queda un espacio para el postre. Empecemos por la nota y luego nos vamos como al contexto más general que le está pasando a TikTok. Sí. Desafortunadamente hubo un asesinato de un adolescente en Albania, este país europeo, muy tirado a la parte más asiática de las Europas, es decir, ex integrante de la Unión Soviética, etcétera. Y bueno, lo que está muy radical y extraño, a ver, obviamente pues es súper lamentable
de este muchacho, pero a partir de ahí se prohíbe por completo TikTok en Albania, viniendo directamente del primer ministro del país, Edi Rama, que se reunió con grupos de padres y profesores de todo el país y anunció que durante un año van a cerrar completamente para todos. No habrá TikTok en Albania, fueron sus palabras textuales, dijo Rama, quien ha culpado a las redes sociales y a TikTok en particular de alimentar la violencia entre los jóvenes dentro y fuera de la escuela. Unos cuantos datos más de este caso. La decisión de su gobierno, ocurrió en noviembre. Un joven de 14 años fue apuñalado por un compañero. Los medios de comunicación habían informado que el incidente se produjo tras una discusión entre los dos jóvenes en las redes sociales y aparecieron videos en TikTok de menores apoyando el asesinato. Siempre hay como este tipo de reacciones muy lamentables. El problema de hoy no son nuestros hijos, el problema de hoy somos nosotros, el problema de hoy es nuestra sociedad, el problema de hoy es TikTok y todos los demás que están tomando a nuestros hijos como rehenes, dijo Rama. En China, TikTok muestra cómo los estudiantes pueden seguir clases, cómo proteger la naturaleza, cómo preservar las tradiciones, pero en TikTok fuera de China solo vemos porquerías y basura. ¿Por qué necesitamos esto? Entonces, TikTok por su lado dijo que estaban buscando claridad urgente del gobierno albanés. No hemos encontrado pruebas de que el autor o la víctima tuvieran cuentas en TikTok. Múltiples informes han confirmado que de hecho los videos que condujeron a este incidente se publicaron en otra plataforma que no es TikTok, dijo un portavoz de la empresa. Más contexto. TikTok hoy tiene más de 1,000 millones de usuarios activos en todo el mundo, Bernie. Es espectacular el porcentaje de la población del mundo que tiene una cuenta en TikTok es absurda. En 2024, los usuarios de Android la utilizaban en promedio 34 horas al mes, según un informe de We Are Social. Entonces, TikTok, como sabes, y como saben los que nos escuchan, pues está enfrentando problemas muy graves en todos lados, incluyendo en Estados Unidos. Ahorita, mientras hablamos, se está discutiendo el futuro de TikTok en Estados Unidos. Y básicamente las posibilidades son dos. O los obligan a cerrar, o a vender. Ese es como lo más radical, o los obligan a vender. O sea, dicen, no podemos seguir teniendo una empresa con tan claros intereses del gobierno chino, siendo tan popular y operando aquí en Estados Unidos. Entonces, así de grueso es la situación y de grave. El tema de la sociedad y si la culpa la tiene el medio o el mensaje o el que lo ejecuta, lo podríamos discutir horas, pero el tema es que así lo está reaccionando el gobierno de Albania, así está reaccionando el gobierno de Estados Unidos, y pues TikTok está, a mí lo único con lo que me quedo es con que muchas personas se están dando cuenta del enorme poder, la enorme influencia y de la enorme importancia que tiene TikTok como plataforma, sobre todo para las generaciones más jóvenes, de los Zetas hacia los alfas. Pues verdaderamente sí es un medio de comunicación muy relevante. Si eso hace que o te puede hacer que al compañero, y si la culpa es entonces del medio o de tuya o del pues ya lo podremos debatir ad infinitum, dirían los que hablen latín, pero eso es otra cosa. El chiste es que sí estamos viendo la gran influencia y el gran poder que tiene esta herramienta y esta plataforma, y me quedo mucho con lo que dice el primer ministro, que no es la primera vez que escuchamos tú y yo ese argumento, de que TikTok en China es una herramienta y una plataforma muy diferente, y los mensajes que puedes encontrar ahí son muy diferentes, lo que me lleva a pues lo que se haya dado por llamar la opacidad del algoritmo de TikTok, que es algo de lo que se les ha acusado mucho a ByteDance, ¿no? A la empresa dueña de TikTok, que es, no se entiende muy bien cómo discriminan los contenidos, cómo eligen qué contenido mostrar a cada usuario. Lo que sí queda claro es que sí son muy buenos para generar lo que en marketing se llama engagement. El que se asoma a TikTok se queda ahí un rato y tú mismo has dicho que de repente te das cuenta que ya llevas una hora viendo videos de gatitos dando vueltas y haciendo chistoretes y dices en qué momento voló tanto el tiempo. Entonces sí es una plataforma muy pegajosa, que en términos de comercialización es muy, muy, muy influyente, y pues estamos viendo ocurrir este tipo de cosas que ya les prendió muchos focos a mucha gente muy importante, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate, es una nota que tiene un montón de aristas y más que dar una opinión particular hacia alguna de ellas, me gustaría como dar varios puntos de vista y que sea la propia gente igual a través del grupo de Telegram, o si nos quieren mandar algún mensaje y a lo mejor luego más adelante la retomamos, ¿no? En primer lugar,
y siempre hay que verlo desde esa perspectiva, pues es muy lamentable que se pierda una vida humana y peor en un Claro. acto de agresión, en un asesinato, cualquiera que sea la causa o lo que lo motivó, ¿no? Eso es algo Sí, que me parece que ninguna sociedad lo debería de tolerar y nos debe de preocupar a todos que ese tipo de cosas no sucedan, ¿no? Ahora, cuando escuchas o lees esta nota, digo, por supuesto, ni tú ni yo somos investigadores ni tenemos más información que básicamente que la que mencionaste, pues me parece que es como un juicio drástico decir que es por culpa de un medio, ¿no? Cualquiera que sea, claro. podría ser el radio, la televisión, una persona, ¿no? Podría ser alguien en la sociedad que tenga, en las religiones ha sucedido mucho eso, ¿no? Genocidios terribles de Claro. sectas que convencen a las personas de hacer cosas terribles también y acaban matando personas o se acaban matando ellos y se suicidan masivamente todos, ¿no? Eso lo hemos visto ya a lo largo de la historia un montón de veces, ¿no? Que este gobierno cierre esta plataforma motivo de eso, pues también es muy drástico, ¿no? Tú lo mencionaste ahorita con lo del cuchillo, ¿no? Oye, pues si fue porque vieron información en TikTok, y ya no van a tener TikTok, pues también deberían de prohibir los cuchillos en Albania, ¿no? Que no haya, Sí, caray. ni fabricación, ni importación, y que nadie pueda usar un cuchillo. Pero pues no, ninguna de esas cosas lo va a remediar, ¿no? Como siempre lo hemos mencionado, la tecnología y las herramientas con las que contamos las personas, pues se crean con un fin, generalmente de hacernos la vida mejor a las personas, pero por ahí el propio ser humano se encarga de buscarle otro fin distinto y en ocasiones, lamentablemente, como en este caso, pues es para hacerle daño a alguien más, ¿no? Ahora, Sí. fíjate que cuando leí la nota, no sé por qué, porque ni siquiera soy tan fanático del fútbol, pero me vino a la mente la agresión que existe en el fútbol soccer, ¿no? Recordarás por ahí a lo largo del tiempo y por supuesto le pregunté a ChatGPT y Sí. en el caso del fútbol argentino, digo, lo recuerdo por ahí, somos latinos y seguramente que hay mucha gente argentina que nos escucha y nos podrán dar más detalles, pues ha habido varios casos sonados donde los hinchas, que así le llaman a los aficionados en Argentina, pues se ponen muy fanáticos, se lo toman muy en serio y de repente cuando hay una jugada con la que no están de acuerdo o su equipo perdió o algo, se agarran unas batallas campales. En México también ha sucedido, recuerdo Claro, una vez claro. en Lo que estaba Querétaro, pensando, sí. Ujú. pero lo corroboré con TikTok y en el caso de Argentina han matado a varias personas, los han y la razón es porque están hablando de fútbol, los de un equipo contra otros, ¿no? Entonces, parece que en el fútbol van más de 350 muertes relacionadas con el fanatismo de este deporte, ¿no? Y creo que la solución no sería, oye, pues vamos a prohibir el fútbol en el mundo, ¿no? Que ya no haya fútbol y que nadie juegue al fútbol porque nos ponemos muy locos los aficionados. Pues no, Así es. seguramente los problemas vienen de otras cuestiones, ¿no? Entonces, simplemente también es un pensamiento que lo dejo ahí en la mesa sobre este tema complicado, ¿no? Y luego el de China me gusta aún más, ¿no? Porque fíjate, vamos a usar temas que están ahorita de moda, ¿no? Sabemos perfectamente que en diferentes geografías, diferentes países, hablan de esta libertad de expresión, ¿no? Ahorita tal Sí. vez lo tenemos muy a flor de piel porque en una semana y media va a ser la toma de posesión del presidente Donald Trump, Ujú. acompañado de su amigo De y Elon Musk. socio Elon Musk, que no ha descansado ni un segundo en decir que debería de haber libertad de expresión y muchos otros dirigentes de países, mandatarios y líderes de diferentes partes de la sociedad se manifiestan en favor de la libertad de expresión y la libertad de prensa y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que TikTok y muchas otras plataformas de redes sociales tienen un montón de contenido basura y que no lo deberían de tener y deberían de hacer cosas más en serio y tomársela mucho más en serio. Por ejemplo, todas estas cuestiones de odio, la del fútbol o la de estos adolescentes, cualquiera que haya sido el motivo, pues muchas veces la plataforma la utilizan de pretexto para estar mandando información y armar todo este odio y crear estos complots y luego se salen las cosas de las manos y deberían de controlarlo, ¿no? Pero Sí. si nos vamos al caso de China, pues China nos parece súper interesante y un modelo a copiar
estando afuera de China, ¿no? A mí me encanta una frase mexicana que dice, hágase la voluntad de Dios en las tierras de mi compadre, ¿no? Pero no en las mías, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en China, seguramente, digo, yo no he estado en China viendo TikTok, pero por lo que he leído, seguramente no te sale nada de agresión, no te sale nada de delincuencia. Así es. Si te sale un gatito haciendo tonterías, está dosificado, a lo mejor te sale 1 o 2 al día y el resto del tiempo te salen cosas relacionadas con tu trabajo o con cómo ser un buen ciudadano, ser un buen padre, o lo que estés estudiando, etcétera, ¿no? Muy controlado por el gobierno. Y entonces, visto desde afuera, parece muy conveniente, ¿no? Pero yo me pregunto, a todos los que viven afuera de estos regímenes dictatoriales, que no viven en China, ¿les gustaría en su país que el gobierno dictara lo que vas a ver y lo que no vas a ver y cuánto tiempo y en qué cantidades? Me parece que más de uno diría no. O sea, bueno, sí está bien que filtren los contenidos y que los quiten, pero así tanto como que el gobierno me va a decir qué ver y qué no ver y cuánto tiempo y a qué hora, creo yo, a lo mejor me equivoco, que más de uno no le gustaría en lo absoluto que eso sucediera, ¿no? Y entonces termino mi comentario pues poniéndolo en una balanza, ¿no? Estos son de los temas que desafortunadamente pues no puedes tener las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. ¿Quieres libertad de prensa, de libertad de expresión? ¿Te gusta la democracia? Aprendí leyendo el libro de Nexus de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Nunca me había tomado el tiempo de ver en serio una definición de la democracia. Y la democracia, lo que entendí es, tienes que dejar que todas las voces se expresen. Todas. Sí. Las de los vecinos, las de los pedazos, las de los narcotraficantes. Los tienes que dejar que hablen porque si no, no es una democracia. Si dices, oye, no, es que a ver, el narcotráfico no está bien. En todos los narcotráficos los vamos a callar. Bueno, pues entonces eso ya no es una democracia. Ya callaste a un grupo de la sociedad, ¿no? Ahora, así es. Que dejes que alguien se exprese no quiere decir ni que estés de acuerdo, ni que lo vayas a permitir, ¿no? Ni que le hagas caso, sí. Ni que le hagas caso, ¿no? Por supuesto, las cosas que evidentemente ya sabemos que no están bien, robar, etcétera, pues no, nadie lo va a tolerar y lo va a aceptar, pero en estricta teoría, pues tendrías que dar cabida a que alguien se exprese lo que quiera decir, ¿no? Y entonces, vuelvo al tema de TikTok, ¿no? Le cerramos a los gatitos y le cerramos a la basura y a las tonterías. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Es un tema, la verdad, bien, bien complejo, ¿no? Por eso es tan poderosa esa frase de Alejandro Jodorowsky de hay que entender que la democracia no es que todos somos iguales, es entender que todos somos diferentes, ¿no? Exactamente. Sí, bien interesante. Pues bueno, vamos ahorita hablabas de contenido basura. Hablando de basura, pues eso es lo que tenemos para nuestra última nota del día de hoy, pero es basura espacial, así que bastante interesante. Vamos con eso si no dispones de otra cosa. Oye, Bernie, yo no había oído hablar de la profecía de Kessler, pero la verdad es que fue bien interesante entenderle y saber de qué estaban hablando. Es algo que además viene desde los años 70, bueno, finales de los años 70, pero bueno, estamos hablando del síndrome de Kessler. ¿Y qué es esto? Bueno, dando un poco de contexto, pues explorar el espacio obviamente siempre nos ha abierto los ojos a maravillas, pero esto no ha venido sin desafíos, y uno de ellos es pues llenar la órbita terrestre de objetos, de satélites. Obviamente en los últimos años, tú ya lo mencionaste ahorita de pasadita, y en algunos otros momentos ya hemos ahondado en la explosión demográfica que hemos tenido en la población de satélites que orbitan la Tierra en los últimos años, pero todos estos objetos que son más grandes de 10 centímetros de diámetro están provocando lo que los expertos llaman el síndrome de Kessler. Decenas de miles de piezas identificables de basura espacial que orbitan la Tierra, junto con potencialmente millones más que no pueden ser vistas ni rastreadas. Entonces, este escenario es en el que los desechos espaciales empiezan a colisionar y crean más desechos del resultado de las colisiones. Se llama síndrome de Kessler. El número de objetos en el espacio que hemos lanzado en los últimos 4 años ha aumentado exponencialmente, dice el doctor Vishnu Reddy, profesor de ciencias planetarias de la Universidad de Arizona en
Tucson, así que nos dirigimos hacia la situación que siempre tememos. Eventualmente, la proliferación podría hacer que la órbita de la Tierra esté demasiado congestionada para que los satélites orbiten o para que las misiones espaciales se lancen. Estos objetos errantes representan un riesgo para los astronautas, satélites y otras tecnologías espaciales de las que dependemos para tener internet y otros servicios. Ahí le hablan a Starlink. Durante años, los expertos en tráfico espacial han dado la voz de alarma sobre la creciente congestión. Las colisiones, explosiones y pruebas de armas anteriores dan como resultado decenas de miles de fragmentos de escombros. Entonces, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre el nivel actual de riesgo ni sobre cuándo exactamente la congestión en el espacio puede llegar al punto de no retorno, pero sí hay un consenso. El tráfico en el espacio es un problema grave que necesita ser abordado de inmediato. Pues ese es el tema que tenemos con este síndrome de Kessler. Se habla de tecnología de limpieza, es decir, empresas y iniciativas gubernamentales que están buscando desarrollar formas de sacar los desechos de la órbita, y tecnología de vela, que esto me llamó la atención, proporciona un método pasivo de desorbitación al aumentar el efecto de arrastre de la superficie atmosférica. La verdad, no me terminó de quedar muy claro a qué se refiere esto de la tecnología de vela, pero entiendo que tenemos este tipo de iniciativas para prevenir llegar a este punto de inflexión en el que ya nuestra órbita literalmente se llene de tráfico, de basura, y esto a partir pues de la enorme cantidad de satélites que estamos llenando. Insisto, pues digo, no estamos echando culpas, pero sí, la realidad es que Starlink ha llenado de objetos en una proporción que nunca habíamos tenido, y pues eso puede tener en algún momento consecuencias importantes. Sí, déjame nada más aclarar que el concepto basura espacial no se refiere solo a los satélites, los que están fuera de servicio, que sí tienen su problema, pero es un problema muy pequeñito en comparación de lo que habla esta nota, esta basura de toda esta cantidad de objetos, ¿no? Me puse a investigar y fíjate, la Agencia Espacial Europea, ahí adentro hay un organismo que se llama Red de Vigilancia Espacial, que se dedica a rastrear estos objetos. La primera cosa que me llamó la atención es que en el inventario de los objetos dicen que hay más o menos unos 5,400 objetos que no deberían estar ahí flotando, de aproximadamente 1 metro de diámetro, o sea, objetos bastante grandes. Hay 34,000 objetos de 10 centímetros de diámetro, 900,000 de 1 centímetro, y agárrate con 130 millones de objetos de 1 milímetro o menos. De menos de 1 milímetro, hay 130 millones de pedacitos de basura, de porquerías que están ahí flotando en una Justo órbita. La distinción que haces, porque yo hablaba de satélites y cosas así, pero bien apuntas que la inmensa mayoría de esto es pues, literalmente basura, ¿no? O sea, objetos de ese tamaño que provienen de muchas otras causas. Exacto, son casi 132 millones de objetos, la gran mayoría muy pequeñitos. Y déjame también retomar algo que ya habíamos comentado tú y yo aquí en Tecnófagos un par de veces. La gravedad de la Tierra lo que hace es atraer a una distancia pues bastante elevada más allá de la atmósfera. Cualquier objeto lo atrapa y lo va a atraer hacia el centro porque la Tierra está rotando, ¿no? Ese es el efecto de la gravedad. Entonces, en realidad estos objetos, al igual que la estación espacial, al igual que las naves espaciales y los astronautas, no es que estén flotando en una órbita porque no hay gravedad. Eso no es correcto. En realidad, el objeto se está moviendo a una velocidad. Por ejemplo, la Estación Internacional Espacial depende de la altura es la órbita, depende de la órbita en la que estés hablando, a la distancia del suelo de la Tierra, es la velocidad que tiene que tener ese objeto con respecto a la Tierra para que todo el tiempo lo esté orbitando, o sea, esté girando. Sí, en realidad, aunque sea medio contraintuitivo y difícil de entender, así como para un cerebro humano normal, en realidad están cayendo, ¿no? O sea, exactamente. Fíjate, la Estación Internacional Espacial, si la frenaras con respecto a la Tierra, se quedará estática, es decir, nosotros seguimos girando, la Tierra gira todo el tiempo, y la Estación Internacional Espacial estuviera completamente detenido con respecto a la Tierra, esta empezaría a caer, ¿no? Claro. Y entraría a la atmósfera, no se estrellaría con el suelo porque antes de cruzar la atmósfera se desintegraría por la fricción con el aire, ¿no? Correcto. Pero digamos que para hacer un ejemplo que se entienda,
la Estación Internacional Espacial entraría y chocaría con el suelo, ¿no? Si no existiera la atmósfera, porque se va a caer y la Tierra la va a atraer. Entonces, no me sé las órbitas de memoria, pero creo más o menos que la Estación Internacional Espacial, si no me equivoco, está más o menos a unos 250 kilómetros con respecto al nivel del mar de altura. Sí. Y entonces tiene que estar a una velocidad también, igual y me equivoco, alguien me puede corregir, pero es alrededor de unos 35,000 kilómetros por hora a la velocidad a la que se tiene que estar moviendo para que todo el tiempo esté cayendo y los observadores de la Tierra la vemos como si estuviera estática en el cielo. Siempre la vamos a ver a una altura de 250 kilómetros, porque siempre está moviéndose a 35,000 kilómetros por hora, y con respecto a la Tierra es como si estuviera todo el tiempo cayendo en un loop, en un ciclo infinito, y pues nunca va a llegar al suelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la basura? Pues, por la cantidad, 130 millones de pedacitos de menos de 1 milímetro, quiero yo pensar, pues que son de impactos, ¿no? Seguramente la gran mayoría deben ser de pruebas detonando bombas, satélites militares y ese tipo de cosas, porque pues tampoco ha habido tantas misiones espaciales como para que los tornillos o las cosas que se les cayeron a los astronautas o desecharon estén por ahí flotando y representen un problema, ¿no? O ni siquiera los satélites, ¿no? El número total de satélites ronda los 10,000 desde que apareció el Sputnik, que fue el primero, hasta el día de hoy. No hay más de 10,000 satélites. Entonces, pues eso no representaría tanto problema, ¿no? Deben ser lo que se llama debris, todo este desperdicio pequeñito que ha sido resultado de las explosiones. Y fíjate que lo que me dio curiosidad, dije, oye, si son tan chiquitos y están ahí flotando en el espacio, orbitando la Tierra, pues 250 kilómetros, pues es una distancia bastante considerable como para observar que ahí anda un pedacito de tornillo de tuerca, ¿no? Y entonces le pregunté a ChatGPT, oye, ¿cómo le hacen para inventariar 131 millones de pedacitos y de basura que está flotando ahí alrededor de la Tierra, ¿no? Y pues es un tema muy complejo. Hay sistemas de radares terrestres, hay telescopios ópticos, hay sensores espaciales que están en la estación o que algunas naves llevan, y también con modelos por computadora, ¿no? Incluso ahora modelos ya basados en inteligencia artificial. Pues este organismo que se llama la Red de Vigilancia Espacial de Rastreo se dedica a inventariar todos estos objetos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es preocupante esta basura? Pues porque si alguien está en el espacio, puede ser un satélite, puede ser una estación, puede ser una persona, y tú estás moviéndote a 35,000 kilómetros por hora en una dirección para este efecto de caída infinita y que parezca que estoy flotando en el espacio, pues imagínate que viene un tornillo a 28,000 kilómetros por hora en dirección contraria, pues es el equivalente a un disparo de una bala, ¿no? Una bala supersónica, sí. Una bala supersónica, ¿no? Es más, hace un daño mucho más fuerte que el de una bala, ¿no? Entonces, lo primero es identificar cuánta basura hay, de qué tamaño es, ya lo hicieron. Hay que ver exactamente en dónde está, cómo se mueve, qué patrones sigue. Y ahora lo que están haciendo es desarrollando tecnología para tratar de atrapar toda esta basura, ¿no? Es un problema, déjame hacer un símil, parecido a lo que pasa en el agua, ¿no? Los ríos, las lagunas, los lagos, el océano, donde hay un montón de basura flotando, y pues tienes que mandar estos barcos con redes y con diversos mecanismos, pues para primero identificar dónde está la basura y luego atraparla y subirla al barco, ¿no? Aquí el ser humano va a tener que hacer algo similar, pues para limpiar las órbitas espaciales, ¿no? Simplemente como una nota curiosa, he leído un par de veces que le han hecho esta pregunta a Elon Musk con respecto a Starlink. Si los satélites de Starlink no van a colisionar con algún otro objeto, o no chocan con esta basura espacial. Y lo que ha dicho es que sus sistemas tienen el inventario de estos objetos y tienen programado para esquivarlos, ¿no? No sé a qué nivel y qué tan infalible sofisticado como para cosas tan pequeñitas, pero por lo menos los satélites, el software que tienen,
tienen conocimiento de la órbita en la que están, qué basura hay en esa órbita y saben cómo se mueve para cuando ven que van a cruzar por una zona, como esta película de, ¿cómo se llamaba? Gravity, ¿no? ¿Te acuerdas que exacto, justo ahí tienen ese problema? La película es que hay un problema en una estación, me parece que la China o algo así, y se hace una colisión y todos esos desperdicios, pues cada que le dan la vuelta a la Tierra, amenazan con pegarle a los astronautas y a las naves. Pues me imagino que algo similar pasa con los satélites modernos, ¿no? Tienen este software, saben de la basura y tienen sus trayectorias para esquivarla, ¿no? Se mueven tantito de la órbita hacia otro lugar y luego ya que pasó la basura se regresan. Es un problema que se va a tener que arreglar eventualmente, ¿no? Así es. Pues bueno, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Quiero cerrar con una recomendación que ya la había hecho, pero ahorita la reforzaste porque hablando de los temas de la gravedad y por qué eso nos hace caer en caída libre, es este libro de Into the Unknown que mencioné hace un par de semanas de la doctora Kelsey Johnson, que es una astrofísica extraordinaria, que es un libro, Bernie, que te hace entender hacia dónde llega el conocimiento humano, hasta dónde llega y por qué llega hasta dónde llega. O sea, justo hablando del tema de la gravedad, dice, bueno, o sea, sabemos que la gravedad nos atrae al centro de la Tierra a una velocidad de 9.81 metros por segundo, pero ¿por qué? ¿Y por qué 9.81 y no por 9.82? ¿Y qué hubiera pasado si fuera 9.83 o 9.84 o 9.79? Cuestiona mucho todo el conocimiento físico y astrofísico de lo que sabemos de las galaxias, de lo que sabemos de la materia oscura o lo que no sabemos de la materia oscura. Muy, muy, muy interesante y sé que pues obviamente es totalmente el tipo de cosa que nos gusta saber y discutir a ti y a mí y a los que siguen este podcast. Y déjame ¿sí? agregar algo. Por supuesto. Las recomendaciones de Ricardo, tómenlas muy en serio. Estas vacaciones, recomendaste el libro de El infinito en un junco. ¿Cómo no? ¿Sí te lo pudiste echar? Voy al 30%. Es un libro bastante grueso. Son muy grueso. 700 y tantas páginas. Sí. 700 y tantas páginas. Pero es un libro increíble. La historia de, pues, el conocimiento. La biblioteca de Alejandría. Sí, desde antes, ¿no? Fíjate, luego no caes en esas cuestiones en el día a día que son tan obvias cuando alguien te las explica, pero pues seguramente cuando el hombre empezó con el lenguaje y a comunicarse, pues las primeras historias eran habladas, ¿no? Muchísimo antes de que pudiéramos pensar en el lenguaje, en la escritura, en ponerlo en un medio, y todo era hablado, ¿no? Y la manera en la que esta autora lo plasma, a mí se me hace genial, ¿no? Hace analogías con los niños, ¿no? Los niños así aprenden antes que leer. Casi cualquier padre que ha tenido un hijo le cuenta un cuento, ¿no? Sí. Ya sea que se lo estés leyendo o de tu propia inspiración o una historia o lo que sea, pero y aparte es algo intrínseco al ser humano, ¿no? El ser humano no podría vivir sin las historias, ¿no? Algo con lo cual nos comunicamos, a través del cual expresamos ideas y conocimiento. Me parece que la parte medular y central siempre está una historia, ¿no? Un buen contenido para expresar cualquier cosa. Ya después ponerlo en un medio como los libros, pues es súper interesante. Entonces, ya me lo anoté, aquí lo tengo. Buenazo. Unknown. Y cuando termine con el largo y grande libro de El infinito en un junco, espero pasarme para este. Perfecto. Pues bueno, pues hasta aquí llegamos en esta edición de Tecnófagos. Muchísimas gracias, por supuesto, a toda la gente que lo hace posible. En concreto, a Dianita Álvarez, a Mario Terrés y a Nayansin Romero. Y a ti, por supuesto, Bernie, muchísimas gracias y siempre un honor compartir estas grabaciones contigo. Al contrario, un placer y nos vemos en el siguiente. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta entonces.